Ok. Em, Algo tendrá que ver la revolución industrial con todo esto que he mencionado. ¿Alguien recuerda cuándo empieza más o menos, porque también depende del historiador del cual nos basemos, empieza y termina aproximadamente la primera revolución industrial? En 1760 aproximadamente y termina en 1840. Más o menos en qué consistía la primera revolución industrial. De pasar de lo rural al urbano. La maquinaria de alguna manera pasó a las industrias, a reducir horas de trabajo, por así decirlo, a reducir lo que viene siendo las distancias. En la segunda revolución industrial, más o menos en qué años se dio. En 1870 a 1914. En 1914 hay un acontecimiento histórico importante. ¿Cuál es? La Primera Guerra Mundial. Esta segunda fase, etapa de la revolución industrial, ¿en qué consistía? Se hace uso de materiales como el petróleo, el acero, y los avances tecnocientíficos en que se vieron más, en qué aspectos, áreas se vieron con mayor frecuencia. En la comunicación y en el transporte. Ahora bien, la tercera revolución industrial para algunos historiadores empieza en 1940 a 1980, que es más o menos, queda de hecho encaja con la Guerra Fría, que empieza en 1947 y termina hasta 1991. Ahí, de alguna manera, la tercera revolución industrial se presenta la parte de la inteligencia artificial, etcétera. Mejoras en el transporte, sí, pero también en la comunicación y en otros terrenos, sobre todo, por ejemplo, en la medicina, que la medicina, si bien es cierto, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial también se está renovando, porque tan solo si comparamos la Primera Guerra Mundial, no existía tanto esta parte de los soldados médicos, o lo que se llaman hoy en día paramédicos. En la Segunda Guerra Mundial sí los hay. Empieza de hecho con la Segunda Guerra Mundial esta necesidad de la medicina para las guerras como tal, también vislumbra durante las dos guerras mundiales. ¿Por qué es importante considerar esto? Porque en la Guerra Fría, justamente, aparte de una diferencia de dos ideologías políticas completamente opuestas,
Em, También hay mucha competencia en cuanto a los avances tecnocientíficos de dos potencias que es Estados Unidos y la Unión Soviética. Se da también la parte no nada más de la división de países. El mundo se divide en dos ideologías políticas, socialistas y capitalistas, no, sino también en esta parte de avances tecnocientíficos, en donde evidentemente se presenta esta parte de mandar animales a la luna, después se manda al hombre a la luna, las guerras también evidentemente se presentan los avances en armamentos, pero durante la Guerra Fría también avances en la biología, se da la cuestión de las bombas nucleares, esta sofisticación de tener una defensa, por así decirlo, contra el otro, provocaba de alguna manera que también se mejorara, se perfeccionara el armamento, la parte de las bombas, de los rifles, de, por ejemplo, la aviación también fue una parte importante en donde se mostraron avances. En la Primera Guerra Mundial se ven avionetas, en la Segunda Guerra Mundial se ven aviones ya. Pero no nada más quedaba ahí, sino qué tanto peso pueden cargar estos aviones. Porque no nada más es cargar soldados, sino también cierto armamento. La medicina también mejora. También en la Segunda Guerra Mundial no nada más es ver la parte de descubrimientos médicos, de aviación, etcétera, sino también está la cuestión de las drogas, también está la parte de la necesidad de alguna manera de la parte psicológica. Hay soldados que regresan con ciertos traumas psicológicos. Por ejemplo, también se da la parte de los tatuajes que empiezan con la gente que entra a los campos de concentración, en donde se les coloca un número, se les tatúa un número. Este tipo de descubrimientos que a lo mejor y hoy en día son moda, como los tatuajes, por ejemplo, y que en ese momento significaba darle un número a un preso de un campo de concentración que tenía ciertos significados, desde si era hombre, si era mujer, si era niño, si era niña, si era anciano o no, etcétera, si era judío incluso o no. Todo esto que resulta interesante. No sé si hasta aquí se tenga alguna duda, comentario.
Ok, entonces paso al siguiente punto. ¿Qué se vivía en México en ese momento? América Latina en general, tras este proceso de descolonización, los gobiernos extranjeros se quedan de lado y se dan las famosas dictaduras de Latinoamérica. México es considerado un país en ese momento con una dictadura. Me quedé en las sesiones de la primera semana en un famoso personaje que crea un partido político importante para México, que es Plutarco Elías Calles, quien crea lo que conocemos como el PRI y que dura mucho tiempo en el gobierno. Desde ahí consideran que se puede o no ver a México como una dictadura. Un autor, de hecho, la señala como la dictadura perfecta. Vimos que en la Primera Guerra Mundial está este proceso de Revolución Mexicana que empieza en 1910 y termina en 1917, la Revolución Mexicana, en donde se quita a Porfirio Díaz y se presenta esta disputa, esta etapa del caudillismo, en donde algunos pretenden, sí se pelea por esta parte de la silla presidencial, la famosa silla presidencial. En donde comentábamos qué caudillo no matan. También en 1917 se da esta constitución política de los Estados Unidos mexicanos de 1917, justamente. Ahí también se muestra esta necesidad que en otros países se estaba mostrando de los derechos humanos, de los artículos. Se estaban dando tratados, acuerdos entre países para la paz. Y en México, en 1917, se da la Constitución, un reajuste a la anterior Constitución que ya había, pero se está hablando de derechos humanos, que es importante considerarlo porque al término de la Segunda Guerra Mundial se da la famosa creación de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, en donde México pertenece a esta organización. Es uno de los primeros países que pertenece a esta organización. Se están disputando, de hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, quien queda o es presidente más bien de México es nada más ni nada menos que Manuel Ávila Camacho. Y ya está este proceso de
del PRI con otros nombres gobernando a México. También México, de hecho, participa en la Segunda Guerra Mundial con el Escuadrón 201, que es entrenado justamente y preparado, bueno, su entrenamiento militar en Estados Unidos. Ahí se muestra de alguna manera, esta complicidad, esta relación que tiene México con Estados Unidos. ¿Qué otra duda tienen? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Por cierto, en este periodo también muchos terminan huyendo a México. México es uno de los países con mayor migración, porque terminan huyendo de la guerra, terminan huyendo de golpes de Estado que se dan justamente en Latinoamérica. México es uno de los países con mayor migración por las guerras entre alemanes. Por ejemplo, Trotsky viene a México, que es un personaje que sale huyendo justamente de la Unión Soviética y es asesinado, de hecho, aquí en México. Entonces México en ese momento también resguarda a muchos personajes importantes. Que se da también en este tiempo en México. Esta parte del muralismo, personajes como Diego Rivera, Frida Kahlo, Siqueiros. Sí, justamente la Guerra Fría. No sé si existe alguna otra duda, comentario, sugerencia. Sino ya para dar por finalizada esta sesión. De todas maneras, chicos, si no tienen dudas ni comentarios, pero a la hora de realizar sus actividades me lo pueden hacer saber, ya sea mediante la mensajería de la plataforma, en mi correo institucional o en el foro Aprendiendo. Bueno, si no hay más dudas, comentarios ni sugerencias,
Doy por finalizada esta sesión. Les deseo mucho éxito en esta semana 2 y seguimos en comunicación. Por favor, realicen sus actividades de esta semana. Que tengan una excelente tarde-noche.